Pues un saludo una vez más, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestro canal Divina Misericordia Miami, transmitiendo desde el santuario, la casa de la Divina Misericordia en la Arquidiócesis de Miami. Con nuestra última grabación del día de ayer, terminamos con la serie que habíamos titulado Los Misterios del Credo, nuestra profesión de fe, la fe de la Iglesia que acabamos de profesar. El objetivo de esa serie es ayudarnos a profundizar en esos misterios. Aunque no podemos explicar cómo se realizan, sí podemos comprender el por qué se realizan. Son misterios de fe precisamente porque en fe yo digo, creo. Pues en fe estamos también reconociendo que son los misterios de Dios, del uno y único plan de Dios para la humanidad, que Dios nos va revelando, comenzando con el misterio de la creación y terminando con la resurrección de los muertos y la vida eterna. Este es un comienzo de un recorrido que nos llevará a conocer el mensaje del Señor a Santa Faustina y sobre todo a llegar a reconocer que la misión que el Señor le dio a ella es la misma que nos ha dado a todos nosotros, católicos bautizados. Prepararás al mundo para mi última venida. Hoy comenzamos con la serie de los mandamientos de la ley de Dios. Y para comenzar, vamos a presentarles el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Para esta meditación, he contado con citas del Catecismo de la Iglesia Católica y del libro La confianza en la práctica de la vida de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, Cracovia. Todos los mandamientos, según las palabras de la Sagrada Escritura, se resumen en uno más importante, en el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. En este contexto hay que analizar cada uno de los mandamientos. El mismo Señor Jesús a la pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? Él contesta, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos dos. La dirección fundamental de la vida del hombre debe de ser el amor a Dios y el amor al prójimo que surge de él. Los mandamientos señalan el camino concreto para hacer realidad este amor. Los tres primeros regulan el tema de las relaciones del hombre con Dios. Y los otros siete, los demás, se refieren directamente al prójimo. Y no solo al más cercano, sino también a los demás de nuestras comunidades y aún hasta del mundo entero. ¿Cuál es el bien que quiere salvaguardarse en el primer mandamiento, en el cual Dios nos exhorta diciendo, no tendrás otros dioses delante de mí? El primer mandamiento quiere salvaguardar el bien que es la relación del hombre con Dios, que lo creó y lo mantiene en existencia. Lo salva y es su último fin y felicidad. Debido a su deseo e interés por nuestro bien,
Dios nos llama en el primer mandamiento a la fe en Él, a tener fe en Él, a poner toda nuestra esperanza en Él, a amarlo sobre todas las cosas. El primer mandamiento exige de nosotros el desarrollo y el fortalecimiento de la fe. Esto podemos hacerlo por medio de la lectura, la meditación de la Sagrada Escritura, así como por la oración y la vida sacramental. La fe la fortalecemos compartiéndola, dando testimonio personal de ella. Los pecados contra la fe son la incredulidad, la herejía, la apostasía, el cisma. La incredulidad es decir, menospreciar la verdad revelada por Dios. La herejía, la negación porfiada de una verdad que ha de creerse, o la duda insistente sobre esa misma verdad. La apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Y el cisma, el rechazo a la autoridad del Papa, el Santo Padre, o de la comunión con los miembros de la Iglesia. Y también el rechazo a la fe, ya que si la duda se promueve a propósito, puede llevarnos a la ceguera espiritual. El primer mandamiento abarca también a la esperanza, que permite guardar o aguardar con confianza la ayuda de Dios para alcanzar la salvación y la felicidad eterna de contemplarlo a Él cara a cara. Confiar en Dios trae a nuestra vida la esperanza y hace también nacer la paz, la alegría y el coraje. ¿Para qué? Pues para vencer las dificultades que encontramos en el camino hacia la vida eterna. La esperanza nos da un profundo sentido en nuestra vida, ya que nos dirige hacia Dios y hacia la felicidad eterna. El hombre no puede vivir sin esperanza. Su falta lleva a la falta de sentido de la vida. Los pecados contra la esperanza son la desesperación y la presunción. La desesperación es el hombre que cae en la desesperación, deja de esperar y confiar en Dios para entonces alcanzar para alcanzar su salvación, y entonces no cuenta con el auxilio de Dios para llegar a ella, y tampoco con el perdón de los pecados. Esa es la desesperación a que se llega. Y la presunción, existen dos clases de presunciones. La primera es la de un hombre que confía demasiado en sus propias fuerzas, presume de sus capacidades y espera alcanzar la salvación sin ayuda de la misericordia de Dios. La otra es al hombre que espera obtener el perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Imagínense, no aprecia la divina misericordia y no colabora con la gracia que lo quiere llevar a la conversión. El primer mandamiento nos llama también al amor. Fíjense cómo has llamado a la fe, a la esperanza y al amor, las tres virtudes teologales que recibimos en el bautismo. Entonces, el primer mandamiento nos llama también al amor, a responder con sinceridad al amor de Dios que nos amó primero. Nos exige que tengamos a Dios en primer lugar en nuestra vida y amarlo sobre todas las cosas. Somos llamados y capacitados para amar a Dios con todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio 6:5. En el sacramento del bautismo, además de recibir la gracia santificante, recibimos las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Son precisamente las virtudes teologales, como les mencioné antes, la fe, la esperanza y el amor. Y esas son las virtudes
¿verdad?, las que nos capacitan a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Juan 14:21. El primer mandamiento nos quiere proteger de los actos y las posturas que nos hacen lesionar, nos hacen hacer daño al amor de Dios y al mismo tiempo destruyen o debilitan la vida espiritual en nosotros. Como ejemplo de esos actos o actitudes, podemos mencionar la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza espiritual, el odio de Dios. Dios me libre, ¿no? También este mandamiento nos induce, nos lleva a cultivar en nosotros la adoración que debemos de darle a Dios por nuestra condición de criaturas a nuestro Creador. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, como Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. La adoración del Dios único, que es el Dios único y trino, uno y trino, ¿verdad?, libera al hombre de la soberbia, de la esclavitud, del pecado y de la idolatría del mundo. Otros actos de adoración a Dios que podemos mencionar son la oración, el sacrificio y el cumplimiento de las promesas y votos hechos a Dios. El primer mandamiento, sobre todo, mira a nuestro bien, nos muestra bien claro el fin único y adecuado y el objeto de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor, nuestra caridad, nuestra misericordia, que es el mismo Dios. Prohíbe tributar la veneración y honrar a otros dioses, fuera del único Dios, que es Él. Por eso todas las formas de supersticiones e idolatrías, como la acción de tentar a Dios con las palabras o con obras, el sacrilegio y la corrupción, la adivinación, la magia, el espiritismo y hechicería, la creencia en los horóscopos, en el uso de amuletos para garantizar al hombre la prosperidad y protegerlo de las desgracias, y para refugiarse en las potencias ocultas. Todos los pecados contra el primer mandamiento son estos que claramente indican que no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y esto nos trae a recordar también la nueva era. La nueva era, donde tú puedes ser Dios, te dicen. Ay, Señor, todo esto lo encontramos también en el libro del Deuteronomio, el capítulo 18, del 10 al 20. A los pecados contra el primer mandamiento también pertenecen el ateísmo y el agnosticismo. El agnosticismo, en el día de hoy, reviste varias formas. En ciertos casos, no niega directamente la existencia de Dios, como lo hace el ateo, pero lo considera como un ser trascendente que no podría revelarse y del que nadie podría decir nada. En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre la existencia de Dios, manifestando que es imposible probarla e incluso afirmarla o negarla. Con mucha frecuencia puede llegar a ser hasta un ateísmo práctico. Hablando de las acciones contrarias al primer mandamiento, hay que mencionar también la actitud de dejarse influenciar por las religiones del Oriente,
y la práctica de sus formas de meditación. Muchas personas entran en estas corrientes religiosas, como les mencionaba antes, de la nueva era, sin darse cuenta de que esto también es pecado contra el primer mandamiento, ya que implica dejar o debilitar el amor a Dios sobre todas las cosas y una falta de confianza en Él. Hermanos y hermanas queridas, Dios, al darnos el mandamiento que nos exhorta a amarlo sobre todas las cosas y prohíbe honrar a otros dioses, busca nuestro bien temporal y eterno. Desea que observando este mandamiento podamos alcanzar la plenitud de la humanidad y la salvación. Y este es el primer mensaje de los 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Así que me despido de ustedes hasta el día de mañana diciendo: Jesús, en ti confío.